Miren, señores, yo venía a hablar de los impuestos, de la reforma, no sobre el gremio al que nosotros pertenecemos, que es el Consejo del Conglomerado de las Plataformas Digitales. No, yo voy a hablar como dominicano. Y se lo digo porque si algo ha salido a relucir en estos últimos 4 o 5 días es que realmente no se consensuó la reforma fiscal. Aquí todo el mundo, nadie ha hablado de que no quieren pagar. Yo veo a mucha gente que no, que impuestos, que nadie quiere, que son impuestos. Yo quiero pagar impuestos. De hecho, yo no estoy abogando por el medio de nosotros, sino por los dominicanos. Yo iba a hablar de cómo va a ser que graben una caja de muertos para que no dejen ni llorar al muerto tranquilo a gente debiendo la caja de muertos. ¿Entiendes? Yo iba a hablar sobre el IPI y le iba a preguntar, ¿verdad?, los usos y el FON que tanto daño le hacen al medio ambiente. Y al final se recaudaría lo mismo. Pero no, yo no me voy a prestar a esa vaguidad, este espacio, para que luego en la prensa digan que esta reforma se consensuó cuando nos dieron 3 y 5 minutos a productos que impactan la economía nacional. Iba a hablar de experiencias pasadas en gremios importantes que aportan al fisco, como por ejemplo, aumentaron la tasa fiscal, la venta de ese producto se cayeron y ese aumento representó menos dinero que lo que aportaba al fisco antes de ese aumento. Esto que se está haciendo aquí es una locura, porque el propio Ministerio de Hacienda, en la persona de su ministro, Ochi Vicente, dijo que esto era un error garrafal. Y para ponerle el cherry al bizcochito arriba, ahí sentado viendo, en la primera vista pública, que estoy aquí desde que se inició, veo que le dan una exención a la iglesia cristiana en una reunión particular. Entonces, ¿para qué es esta vista pública? O sea, yo soy mojiganga. Este espacio no se puede validar. Esta reforma hay que sacarla de aquí, agarrar ese esqueleto y de ahí empezar una nueva, realmente consensuando y dialogando con todos los diferentes sectores. Ricardo Ripoll. Gracias por recibirnos. Yo quiero decir algo, y es lo siguiente. El problema, tengo agua, ellos tienen agua. Yo no tengo galletica ni tengo nada. Yo estoy añugado ahí atrás para venir a expresar aquí lo que estoy sufriendo, ¿verdad? Y lo que el pueblo está sufriendo, pero yo tengo una lista que ni sé cuándo voy. Entonces, no puede ser, que lo tengo aquí apuntado, que en el 23 dice que en el barrilito se fueron 368 millones. Entonces yo tengo que pagar un IPI de una propiedad que ya vale 5, hasta una letrina, porque aquí una letrina vale 5 millones de pesos en este país. No puede ser que aquí no hay tope de salario. La ley dice que nadie gana más que el presidente, y hay funcionarios aquí que ganan más de 1 millón de pesos. Entonces, ¿por qué los platos rotos los tenemos que cargar nosotros? ¿Por qué el sacrificio tiene que ser de nosotros? Por ejemplo, a nosotros nos van a subir que aquí no se va a poder hacer locrio de pica pica, no se va a poder hacer locrio de salami. El plato nacional va a pasar a ser arroz con huevo, porque la carne va a estar más cara. O quizás arroz vacío, porque el huevo va a subir también, porque van a comprar más huevos. Pero si ustedes se preguntan, ¿qué se come aquí? O sea, si yo le pregunto a ustedes, en los menús de la Cámara de Diputados, ¿qué comen ustedes? Los ángulos, sirloin, los bistecs bacanos, ¿me entiendes? No es lo mismo. Entonces lo que le incomoda a la gente es que nosotros tenemos que chuparnos el trago amargo para venir aquí a hablar con una gente que están en una posición de administradores de nuestros recursos, pero lo administran y no van a la escuela pública, que va la gente que se la está llevando el diablo. No van a los hospitales públicos, que va la gente que lo están llevando el diablo. No tienen el mismo régimen de pensión que tiene el ciudadano común, porque tú repites aquí y te fuiste con la pacocha y ya no te tienes que preocupar más nunca. Entonces nosotros lo que vemos es que no hay ningún tipo de empatía ni de solidaridad con el pueblo. Yo lo que le puedo decir, yo no soy Nostradamus, pero entiendo que si esto pasa así, va a haber problema en la calle, porque cuando la gente vea que hay problemas para comer, para sobrevivir, para vivir, se van a desgraciar políticamente. Esa es mi observación. Muchas gracias. De Riblas, que es el gremio que representa el sector importador de bebidas alcohólicas de la República Dominicana, incluyendo toda la cadena de comercialización y superficie de venta de estas bebidas alcohólicas. Riblas representa cerca del 35% del total de recaudaciones del sector de bebidas alcohólicas, que conjuntamente con cerveza, es decir, los dos, representan el 80% del total de recaudación de bebida alcohólica, siendo el sector uno de los principales contribuyentes del fisco.
Actualmente, bebida alcohólica ya soporta una carga tributaria muy elevada en comparación con otros sectores, cerca del 40%. La realidad es que una carga mayor podría derivar en una reducción significativa de los empleos directos e indirectos, afectando la sostenibilidad de las cadenas productivas, distribución y las inversiones que hacen esta compañía, caída de ventas formales, menor recaudación de impuestos por el gobierno, impacto negativo a los consumidores, como ya se ha demostrado en el pasado, y un aumento en el comercio ilícito del país. Esto no es una proyección o una hipótesis del sector. Lo mismo fue comprobado luego de la reforma fiscal del año 2012, que impactó el sector de bebida alcohólica, cuando a pesar de los reiterativos esfuerzos de comunicar el impacto lesivo que podría tener un aumento significativo de los impuestos, los mismos no fueron escuchados. Al sector de bebidas alcohólicas le tomó varios años recuperarse del impacto sufrido, y esto creó un ambiente perfecto para que creciera exponencialmente el comercio ilícito en la economía dominicana, la seguridad y sobre todo la salud de los consumidores. Esto a su vez conllevaría una caída en la recaudación fiscal, junto con un aumento en los costos asociados al sector salud, la crisis de reputación que podría escalar a nivel internacional, especialmente en el sector turístico. Adicionalmente, es importante destacar que los ingresos del comercio ilícito tienden a financiar normalmente actividades ilícitas, incluyendo lavado de activos y otro tipo de actividades de tráfico y de personas, armas, etc. El sector en conjunto con el gobierno ha invertido muchos recursos, esfuerzo, tiempo en la lucha del comercio ilícito a fines de evitar impacto económico y proteger la salud de las personas. En esta ocasión hemos presentado nuevamente los estudios actualizados del potencial impacto que traería un aumento de los impuestos al sector de bebida alcohólica, y sería una lástima que no nos escuchen y perdamos todo lo que hemos avanzado en contra de esta gran lucha. Antes de concluir, es importante mencionar la estructura tributaria del sector. El impuesto selectivo al consumo para bebidas alcohólicas tiene dos componentes: el impuesto específico y el impuesto a valores. El específico es el que grava el volumen de alcohol en una bebida. Es calculado multiplicando el litro de alcohol absoluto por una tasa indexada trimestralmente. Este impuesto es considerado como una buena práctica internacional por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y utilizado por la mayoría de los países de la OECD por sus ventajas que ofrece. Por otro lado, el ad valorem, que es el segundo componente del impuesto selectivo de la bebida alcohólica, presenta un gran problema para el sector de bebidas, como para la recaudación por parte del gobierno y su fiscalización. El mismo dificulta su cálculo preciso, la fiscalización por parte de las autoridades tributarias es de difícil proyección e incentiva el comercio ilícito. Riblas aboga por el no aumento del impuesto al sector, que ya actualmente soporta una alta carga tributaria, de que por sí es indexada trimestralmente. Por ende, se trata de un impuesto que está actualizado y al día, con el fin de evitar daños lesivos a la economía y a la seguridad de todos. Nuestra organización política, Patria Libre, la primera de nueva derecha en el país, no solamente convoca a protesta en contra de la reforma, convoca a los cacerolazos exitosos del pasado domingo, lunes, etcétera, sino también que venimos a promover y a proponer la solución. Aquí, hoy, voy a presentar un resumen, obviamente, de nuestra contrapropuesta de la reforma fiscal. Y esa contrapropuesta no es cualquier contrapropuesta que tienen ustedes ahí, sino es una que tiene mucha calidad en proyecciones, en fundamento económico y en otras cuestiones. Y de hecho, ha sido apoyado internacionalmente por el hoy actual presidente de Argentina, Javier Milei, cuando ni siquiera era político, y por muchos políticos e intelectuales de derecha en el mundo, como Agustín Laje, como Axel Kaiser, como Vox Santiago Abascal y como los líderes del Partido Republicano. Dicho eso, vamos primero a entender la situación y la realidad fiscal del país. Si nos llevamos por la narrativa del gobierno y del ministro Jochi Vicente, nos llevamos la impresión
de que simplemente tenemos una tasa de impuestos a la renta que es la media de la región. Sin embargo, no nos dicen que la gran diferencia es que la República Dominicana tiene muchas diferentes tipos de tasas, muy elevadas por cierto, que incluso llega a más de 2.500 tributos. Por ende, es absurdo decir que simplemente estamos cerca de la media, que por ende está bien incrementar un poco los impuestos. Un ciudadano de clase media, sin importar su estructura, los bienes que tiene, los activos que tiene, siempre va a terminar pagando más de la mitad de todos sus ingresos, a pesar de que la tasa de impuestos sobre la renta es 25%. Lo importante es cuánto te quita el Estado al final. Y el Estado dominicano, cuando uno calcula todos los tributos al final, incluyendo ITEVIS y todo lo que te come del ahorro, es más de la mitad. El ciudadano dominicano, no importa la estructura, siempre va a trabajar más de 6 meses del año completo para el Estado. Es decir, el dominicano es un esclavo fiscal, lamentablemente. Y no es coincidencia el tamaño del Estado que tenemos. Tenemos un Estado que desde el año 2000 se ha multiplicado por 10 veces. Tenemos un Estado que su deuda pública se ha multiplicado por más de 15 veces. Y esta clase política, tanto de los 3 últimos partidos, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, los 3, han creado una sociedad de saqueadores en la cual solamente 1.800.000 trabajadores formales pagan la dependencia estatal de 5.2 millones de dominicanos que son dependientes del Estado y tienen algún tipo de subsidio. Y después viene la clase política y dice que este país es neoliberal, de derecha, capitalista. Cuando más izquierdista no puede ser, que es nuestro problema. Y por todo esto, la solución no es atracar más y empeorar el infierno fiscal de la República Dominicana, sino que se sacrifique ustedes. La clase política es la que tiene que sacrificarse. Y por eso nosotros proponemos una reducción de impuestos y una reducción del gasto público, de su gasto público. Para ser específico, un 15.2% en la reducción del gasto público, que equivale a 221.000 millones de pesos. Y eso incluye, y lo voy a leer para que no me quede nada, eso incluye eliminar financiamientos a la ONG, 8.500 millones de pesos, eliminar las subvenciones a las empresas privadas, 14.000 millones de pesos, eliminar el financiamiento a perspectiva de género, que es ideología de género, que le estamos gastando en esa estupidez, así mismo lo digo, estamos gastando en esa estupidez, 7.800 millones de pesos. Eliminar el barrilito, publicidad estatal, eliminar la promoción exagerada del cambio climático, 1.000 millones de pesos. Y, muy importante, se han creado más de 100.000 puestos de trabajo estatales a costa de los impuestos, que no tienen sentido de existencia, con lo cual proponemos revertir todo eso desde el año 2021 hacia acá, que son 156.000 millones de pesos, eliminar el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio ideológico, eliminar el Ministerio de la Juventud, y todo ese gasto nos va a permitir hacer ¿qué? Una reducción de impuestos sin déficit fiscal. Reduciendo el déficit fiscal más de 10 veces y el cuarto año con superávit. Es decir, que reduciendo ese 15% y los 3 siguientes años congelando el gasto público, nos permite hacer lo siguiente con los impuestos. Nos permite el primer año bajar y reducir el impuesto sobre la renta de empresas de 27% a 15%. El segundo año, eliminar los dividendos de 10% a 0. Eliminar el ganancia capital. Deme 30 segundos para terminar. Ganancia capital. El tercer año, eliminar el IPI, que nos atraca la propiedad privada y cree que el Estado es un alquiler y que no tenemos propiedad privada. Eliminar el impuesto sobre activos en el cuarto año. Transferencias, cheques, activos, entre otros. Nos permite darle un descanso al pueblo dominicano para generar la prosperidad, un mar de inversión que levante al dominicano de la pobreza y que el dominicano pueda cumplir sus sueños, ser el protagonista de su destino y hacer República Dominicana grande. Y por último, para terminar, nosotros tenemos una protesta este sábado frente a este Congreso, este sábado a las 4 de la tarde. Todo dominicano tiene el deber moral de ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a llamar